Esa foto, déjeme le cuento la historia de esas fotos. Esas fotos son del 2010, ya hace bastante tiempo. En ese, perdón, hoy amanecí, es que estaba cantando muy emocionado hoy. En ese entonces, mi esposa y yo servíamos en una organización misionera en la cual estuvimos trabajando por más de 10 años. Y nos enviaron a Haití por un tiempo. Eso fue en el año 2010. En ese año hubo un terremoto muy fuerte como el que hubo ahora en Venezuela. Y nos tocó ir, después del terremoto, a trabajar allá, en muchas maneras. Pero cuando viajamos y llegamos a Haití, eso es una isla en el Caribe, sumamente calurosa y húmeda. Cada vez que usted va a un país, lo primero que hacen es darle una orientación acerca de la cultura, para usted entender más o menos cómo la cultura, cómo funciona, cómo usted debe comportarse, cómo usted debe vestir, para respetar la cultura donde está. Y en ese momento, yo estoy bajando todo el equipaje de la camioneta y yo no estoy en la orientación. Nela sí está en la orientación, yo no. Y yo empiezo a bajar el equipaje y era bastante. En la orientación, lo primero que les dicen y la primera advertencia que les dicen al grupo: por favor, no tomen del agua del grifo porque está contaminada. Por ninguna razón ustedes tomen agua acá, porque si no se van a enfermar con diarrea, con vómito y un montón de cosas. El agua está súper contaminada. Yo no estoy ahí, termino de bajar el equipaje y adivinen qué es lo primero que hago. Salgo corriendo porque estaba sudando, me estaba muriendo de sed. Veo un grifo ahí, voy y me pego. Me tomé como 3 litros de agua. Cuando yo ya estoy terminando de tomar agua, nada más me grita Nela a lo largo: José, José, que no podemos tomar el agua aquí porque está contaminada. Y yo ya me había tomado 3 litros de agua. Pero ya era demasiado tarde. Ya me había tomado un montón de agua. Y lo interesante es que el agua se veía normal, no olía feo, se veía transparente como todo lugar, no tenía mal sabor y a simple vista parecía que estaba limpia, que estaba pura, pero estaba contaminada. Y precisamente por eso nos estaban advirtiendo. No era para arruinarnos el momento o el viaje, sino era para no enfermarnos, para protegernos. En el pasaje de hoy que vamos a leer, que vamos a estudiar, Efesios 5, de 3 al 7, pensamos que Dios simplemente viene y nos está poniendo reglas. Nos está diciendo: no hagan esto, no hablen así, no vivan de esa manera. Pero Pablo no está escribiendo para limitar nuestra alegría. Está escribiendo para proteger nuestras vidas, así como aquellos misioneros en Haití conocían el agua contaminada. Dios conoce el poder destructivo del pecado y por eso nos advierte en este pasaje. No porque quiera robarnos el gozo, sino porque quiere preservar la pureza. Vamos a hablar de la pureza que caracteriza a los hijos de Dios. Y nos va a enseñar a proteger nuestro corazón del pecado que contamina. Para terminar la historia de yo tomando el agua, íbamos como unas 12 personas en ese grupo. De las 12 personas, todos se enfermaron, menos yo. Todos cayeron enfermos, diarrea, vomitando, ahí tirados, y yo no me enfermé. Es que tengo buenos parásitos.
Entonces, este es el tema de esta mañana. La pureza que caracteriza a los hijos de Dios. Y vamos a ir al texto bíblico que está en Efesios 5. La semana pasada estuvimos en los primeros 2 versos. Esta semana vamos al verso 3, 4, 5, 6 y 7. Dice el verso 3, en adelante. Voy a leer desde el primero para tener el contexto. 5.1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios como fragante aroma. Verso 3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos. Y vamos al primer punto, que dice: la pureza rechaza toda forma de inmoralidad. Después, Pablo está hablando en los primeros 2 capítulos. Él nos dice que seamos imitadores de Dios. Nos dice que tenemos que andar en el amor que anduvo Cristo. Pablo continúa ahí con el mismo tema. Ahora, en una manera práctica, ¿cómo se ve una persona que imita a Dios, que ama a Cristo? Y la primera característica de esto es caminar en pureza. El amor bíblico nunca se separa de la santidad. Quien ama a Dios desea vivir de una manera que le agrade. Y ahí nosotros empezamos a imitar el carácter de Cristo, que es a la meta del creyente. Entonces, ¿qué dice el primer verso? El verso 3. Dice: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Observemos acá el contraste con el versículo anterior. En el versículo 2 vimos a Cristo entregándose a sí mismo por nosotros como una ofrenda, como un sacrificio a Dios con olor fragante. Eso es lo que dice el verso 2. Y ahora Pablo empieza con un contraste. Dice: pero que la inmoralidad ni siquiera, pero que la inmoralidad y toda impuricia o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes. Quiere decir que quienes pertenecen a Cristo ya no pueden vivir como vivían antes. El viejo hombre vivía en inmoralidad y en todo tipo de pecado sexual. Y ahora Pablo nos dice: ahora que están en Cristo, que ni siquiera se mencione esto entre ustedes. Y Pablo nos menciona aquí 3 pecados. Y el primero que habla es la inmoralidad. La inmoralidad, la palabra original de esta palabra es porneia. ¿A qué se parece? A pornografía. De ahí viene el término pornografía. Pero inmoralidad es un término amplio que incluye toda práctica sexual fuera del diseño establecido por Dios. No se limita solo al adulterio o la fornicación, sino se limita aún más a lo que es pornografía, a lo que es masturbación, a lo que es homosexualismo, prostitución, cualquier relación sexual
fuera del pacto de matrimonio entre un hombre y una mujer es inmoralidad sexual. Todo lo que está fuera de lo que Dios estableció. Un hombre casado con su esposa. Cualquier cosa que usted haga fuera de eso es inmoralidad sexual. Y hoy vamos a estar hablando de algunos temas importantes de la sexualidad. Y yo sé que aquí hay niños pequeños todavía, así que vamos a tratar de ser sensibles con todo esto, pero yo tengo que hablar lo que la palabra de Dios enseña. Y también voy a darles algunas cosas importantes. Como papás tenemos que hablar y abarcar todos estos temas. Porque aquí en este pasaje nos dice que el matrimonio entre un hombre y una mujer, la sexualidad, tiene tres cosas que son el propósito de esto. Y lo primero es unidad espiritual, unidad física. Lo segundo es la procreación. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de que el esposo y la esposa se hacen una sola carne. Esto es unidad espiritual y física. Cuando hablamos de procreación, el mandato fue: vayan y multiplíquense. Ese fue el mandato de Dios para nosotros. Y por supuesto, en la unión sexual se va a expresar el gozo, el deleite mutuo entre el esposo y su esposa. No sé si usted ha leído el libro de Cantar de Cantares. Si no lo ha leído, léalo, porque es muy interesante. Habla acerca de este tema. Todo es acerca de este tema. La unión de su esposo con su esposa. ¿Por qué Pablo habla de esto a los efesios? Recordemos que Efesios era una ciudad sumamente idólatra, pagana e inmoral. Aquí en ese tiempo, en la cultura, estaba lo que es la diosa falsa de la fertilidad. Se conocía como Diana. Y tenía un templo enorme que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Dentro de ese templo habían sacerdotisas, que eran personas, mujeres que se dedicaban simplemente a la prostitución. Entonces la cultura de Éfeso era una cultura sumamente inmoral. Esta gente estaba acostumbrada a todo este tipo de inmoralidad sexual. Viene a Cristo y ahora tiene que dejar atrás todas esas prácticas del viejo hombre. Y Pablo empieza a hablarles acerca de la pureza. Y no es diferente en nuestra cultura hoy. Después Pablo dice: y toda impureza. Impureza, aquí el énfasis ya no es únicamente en el acto externo, físico, sino que es todo aquello que contamina el corazón. Ya aquí estamos hablando de pensamientos, deseos, fantasías inmorales o intenciones impuras. Jesús enseñó este mismo principio. Esto apunta hacia el corazón. Jesús enseñó en Mateo 5:8: pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Con solo el pensamiento, el deseo, eso apunta al corazón. La pureza que Dios demanda no es solo externa, sino comienza en lo más profundo de nuestro ser, el corazón. El desear, querer la mujer de su prójimo, dijo Jesús, es adulterio. Y esto nos lleva al siguiente pecado. Déjenme regresar a Efesios, que es la avaricia. Aquí en su contexto se refiere a toda forma de inmoralidad sexual en una expresión de la voluntad egoísta.
la gratificación del ego. Tanto la inmoralidad como la avaricia nacen del mismo corazón, un corazón gobernado por los deseos desordenados. La avaricia, ¿qué dice? La avaricia dice, quiero más para mí. La inmoralidad sexual expresa exactamente lo mismo. En ambos casos, la persona deja de amar para comenzar a usar a los demás para satisfacer sus propios deseos. Esto es lo que hace la inmoralidad sexual y esto es lo que hace la avaricia en un corazón. No es casualidad que en el versículo siguiente Pablo le llama a la avaricia idolatría. Y después Pablo eleva aún más el estándar. Al final del versículo él dice, ni siquiera se menciona entre ustedes como corresponde a los santos. Esto no significa que la iglesia no pueda hablar acerca de estos pecados. Pablo mismo los está mencionando mientras escribe esta carta. La idea es que estos pecados no formen parte del ambiente normal del pueblo de Dios. Tenemos que vivir diferente. Que nadie nos pueda identificar a los creyentes por una cultura inmoral, sino aquí el llamado es hacia la santidad, hacia la pureza. Como dice Pablo, esto es lo que corresponde a los santos. Recordemos que santos habla, no es perfección, sino es que yo le pertenezco ahora a Dios. Si yo le pertenezco a Dios, yo ya no puedo estar viviendo en ninguna de estas prácticas del viejo hombre. Y después continúa ahí. Más bien profundiza la misma idea al mostrar que la pureza también alcanza nuestra manera de hablar. Vea lo que dice el siguiente verso. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acción de gracias. Pablo aquí no está hablando simplemente de malas palabras. De hecho, ya hablamos ampliamente de este tema en el capítulo 4, acerca de la boca. Pero aquí se refiere en su contexto a la inmoralidad. Lo que se refiere es a todo lo que son conversaciones vulgares, bromas sexuales, expresiones de doble sentido. Es posible que una persona tal vez diga, no, yo nunca me he involucrado en ningún tipo de inmoralidad sexual, ni adulterio, ni fornicación, ni nada de eso. Pero, ¿qué es lo que está escuchando? Y esto es muy común en la cultura hispana, lo que es la comedia con doble sentido, el entretenimiento que sexualiza todo. Por eso Pablo nos dice, no es apropiado para los santos. En lugar de este tipo de conversaciones, el creyente debe llenar su boca con acción de gracias. Y esto es hermoso porque Pablo no solamente nos dice qué debemos hacer, sino nos dice qué debemos quitar y en lugar de eso, qué debemos poner en su lugar, que es un corazón agradecido que reconoce la suficiencia de Dios. El corazón codicioso siempre quiere más, pero la gratitud combate la codicia, combate la inmoralidad y reconoce que todos los dones de Dios deben disfrutarse conforme a la voluntad de Dios. Así que, iglesia, el llamado es a la pureza y a la santidad. Y déjenme compartirles algunas estadísticas hablando de inmoralidad sexual. Las estadísticas dicen que 7 de cada 10 hombres consumen pornografía activamente. 7 de cada 10. Entre adolescentes, esto preocupa muchísimo. Los estudios demuestran
que la exposición comienza a edades alrededor de los 12 a 13 años. Y como padres, no podemos esperar a que el problema aparezca para hablar con tus hijos. Si tu hijo tiene 12 o más y usted no ha hablado de sexualidad con su hijo, ya le está cogiendo tarde. Porque si usted no educa a sus hijos, la cultura los va a educar. Si usted no habla de estos temas con sus hijos, lo va a aprender en la calle. Esta es responsabilidad de papá y de mamá. Y por eso hablamos estos temas acá. Y los exponemos. No deje a tus hijos solos con un celular. Por ninguna razón, sin límites. Los estudios revelan que los niños que recibieron un celular antes de los 13 años tuvieron problemas de sueño, de obesidad y, escuche, adicciones a la pornografía. Y de ahí pasaron a las drogas. Síntomas depresivos. ¿Por qué? Porque esto no se satisface. Porque esto abre puertas espirituales, demoníacas, de pecado. Eso hace la inmoralidad sexual. ¿Usted se ha preguntado si su hijo tiene la madurez espiritual o emocional para llevar un dispositivo en su bolsillo que le da acceso a todo lo que quiera en este mundo, a la distancia de un clic? Iglesia, nuestro llamado es a la santidad. Y como hijos ahora pertenecemos a Dios. Y la inmoralidad sexual, yo me recuerdo en mis tiempos, buscar algo así era dificilísimo. Casi nadie tenía acceso a esto. Ahora este aparatico es nada más meterse en una esquina y acceder. No deje a sus hijos con esto solos. Le estás poniendo un arma en la cabeza. Usted está viendo lo que donde ellos están accediendo. Ahora hay un montón de filtros y seguridad. En muchos países les están prohibiendo el internet a los niños menores de 16 por las adicciones que esto está trayendo las consecuencias a la juventud. Es algo serio. Todo aquello que se haga que no se haga en el contexto de los límites de Dios establecido es pecado de inmoralidad sexual. Es decir, entre un hombre y una mujer casados. Relaciones sexuales sin estar casado es fornicación. Relaciones sexuales fuera del matrimonio es adulterio. Relaciones homosexuales es pecado. Todo tipo de pornografía, masturbación es pecado delante de Dios. Y no nos creamos muy fuertes enfrente de la tentación. Tenemos que huir de todo esto. Aquí no hay nadie fuerte. Aquí no hay nadie, es que yo lo tengo bajo control. No te expongas a nada de esto. Hay que ser sabio, hay que huir. Muchos podrían decir, yo nunca he cometido adulterio, yo no he hecho nada de estas cosas. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás consumiendo en tu celular? ¿Qué conversaciones disfrutas? ¿Qué contenido te hace reír? ¿Qué tipo de películas, series, música, redes sociales alimentan tu mente? El corazón codicioso siempre quiere más. Lo opuesto a ser agradecido
es la avaricia. Tenemos que aprender a disfrutar y a ser agradecidos con lo que Dios nos dio. El agradecimiento nos aleja de todo esto. Vean lo que dice Proverbios 5, 18, 19 para los hombres casados. Dice, sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Amante, sierva y graciosa gacela. No es que Dios nos está arruinando la fiesta. Dios nos está protegiendo de nosotros mismos, de nuestro pecado. Pero la sexualidad es algo hermoso, bello. Dios nos creó seres sexuales para disfrutarlo en los límites establecidos del matrimonio. Aquí el proverbio está diciendo, disfrute de la mujer de su juventud. Disfrute. Y dele gracias a Dios por lo que usted tiene. Continuando en el punto 2. Dice, la pureza refleja nuestra identidad. Después de llamar a la iglesia a rechazar toda forma de inmoralidad, Pablo ahora explica por qué este llamado es tan serio e importante. Verso 5. Dice, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¡Wow! Esto es fuerte, lo que Pablo enseña acá. Observe cómo comienza el versículo. ¿Por qué? Pablo está dando la razón de todo lo que acaba de decir. No está cambiando el tema. Está diciendo, vivan en pureza, porque quienes pertenecen al reino de Cristo viven de una forma diferente. Este versículo no pretende sembrar dudas en los creyentes, sino llevarnos a examinar qué es lo que caracteriza a un verdadero hijo de Dios. Pablo no dice que un creyente nunca luchará con algunos de estos pecados. Todos seguimos batallando contra el pecado. Mientras vivamos en este mundo, no somos perfectos. Vamos a luchar con todo esto. Lo que Pablo aquí describe es un estilo de vida. Que una persona que su identidad está marcada por la inmoralidad sexual, la impureza, la avaricia, si no se arrepiente, no va a entrar en el reino de los cielos. Pablo utiliza aquí términos como sustantivos. Dice, ningún inmoral, impuro o avaro. No está describiendo una caída ocasional. Está describiendo una persona cuyo estilo de vida está definido por esas prácticas. La evidencia de pertenecer al reino de Dios no es una vida perfecta, sino una vida transformada. Cuando nosotros decimos, yo soy cristiano y amo a Dios, vamos a luchar en contra de estas cosas. No es una vida sin lucha, sino una vida que lucha contra el pecado porque ama a Cristo. Y Pablo añade algo sorprendente. Dice al final, o avaro, que es idólatra. ¿Por qué llama idólatra al avaro? Porque la idolatría no consiste únicamente en inclinarse a una imagen tallada. Idolatría es cualquier cosa que quite el primer lugar de Dios en su corazón. Eso es idolatría. El avaro convierte al dinero en su Dios. El inmoral convierte al placer en su Dios. En todos los casos, el problema no es solo comportamiento. El problema es a quién estás adorando.
siempre terminamos viviendo para aquello que amamos. Lo que más amas se convierte en tu adoración. Jesús dijo, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Mateo 6:21. Y esto es uno de los temas grandes de esta carta. Siempre apunta al corazón. Antes servíamos al pecado, ahora pertenecemos a Cristo. Antes seguíamos nuestros propios deseos, ahora vivimos para nuestro Rey. Por eso Pablo habla del reino de Cristo y de Dios. Nuestra ciudadanía ha cambiado, nuestro Rey ha cambiado, nuestra identidad ha cambiado. Y cuando cambia la identidad, también tiene que cambiar la manera de vivir. La pureza es una evidencia de que pertenecemos al reino de Cristo. Y cualquier persona que practica la inmoralidad sexual como estilo de vida no va a ir al reino de los cielos. Está en condenación, está en una vida de pecado si no se arrepiente y se vuelve a Cristo. Entonces la pregunta acá es, ¿qué está gobernando realmente tu corazón? El pecado siempre revela un problema de adoración. Va al corazón. Cada vez que elegimos el pecado por encima de la obediencia, estamos diciendo que en ese momento deseamos más ese pecado que a Cristo. ¿Hay ídolos en tu corazón que amas más que a Dios? Cualquier ídolo donde te lleven tus deseos de inmoralidad sexual, de pornografía. Si has hecho de estos unos pecados prácticos, comunes, ídolos, eres esclavo de lo que te domina. Y tal vez alguien podría decir, no, nada de esto me caracteriza a mí. Pero realmente hay una lucha sincera en tu corazón contra el pecado, o estás en un lugar cómodo. ¿Hay arrepentimiento cuando has caído en algo de esto? ¿Hay un deseo creciente de agradar a Dios? Porque esas son las marcas de alguien que pertenece a Cristo. Aquí no estamos hablando de perfección. Estamos hablando de que alguien que desea caminar con Cristo lucha en contra de todo esto. Y avanzando vamos al punto 3. Dice, la pureza rechaza el engaño del pecado. Después de recordarnos que quienes viven caracterizados por la inmoralidad no tienen herencia en el reino de Dios, Pablo añade una advertencia muy seria en el verso 6. Dice el verso 6. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Observe que Pablo dice, no dice acá que nadie los obligue, dice que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque el pecado rara vez se presenta como algo peligroso. Generalmente llega disfrazado de algo atractivo, de algo inofensivo. Y aquí cuidado a los solteros, porque el pecado puede llegar como algo muy bonito, que parece muy agradable, pero hay que tener cuidado realmente qué hay por dentro. Por eso Pablo utiliza palabras vanas, son palabras vacías, porque prometen satisfacción, libertad, felicidad,
pero nunca cumplen lo que prometen, y eso es el pecado. Y hoy escuchamos muchísimas expresiones de estas. La gente o la cultura dice, pero es que esto no tiene nada de malo. Es tu cuerpo. Lo importante es que seas feliz. Dios quiere que disfrutes tu vida. Todos lo hacen. Los tiempos han cambiado. Es que eso era para otra época. Lo importante es que haya amor. Y Pablo responde, que nadie los engañe. Que nadie los engañe. Porque debemos rechazar todo tipo de mentiras. Después dice al final, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vivimos en una cultura que habla muchísimo del amor de Dios, pero muy poco de la santidad y de la justicia. Sin embargo, Pablo aquí no tiene ningún problema en afirmar que el mismo Dios que nos amó aborrece el pecado. Si el pecado no fuera tan serio, Cristo no tuviera que haber morido en la cruz. La cruz revela dos cosas. Revela el amor de Dios, pero también revela la ira de Dios. Y ahí vemos cuánto Dios nos ha amado en la cruz. Pero también vemos la terrible consecuencia del pecado. Y finalmente Pablo termina acá, en el verso 7, que dice, por tanto, no sean partícipes con ellos. Observe que no dice, no vivan con ellos, sino que no participen con ellos. La idea no es aislarnos del mundo. Jesús mismo, él comía con pecadores y publicanos. Pablo tampoco está prohibiendo tener contacto con los incrédulos. Lo que está prohibiendo es participar en su manera de vivir, no adoptar los valores del mundo, no celebrar lo que ellos celebran, no llamar bueno a lo que es pecado, no dejarnos moldear por la cultura que vive a espaldas de Dios. Como creyentes estamos llamados a amar a las personas, pero nunca participar con ellos en lo que ofende a Dios. Iglesia, hoy vivimos en tiempos donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Las redes sociales, las películas, el entretenimiento está discipulando a la próxima generación. Si los padres no discipulamos a nuestros hijos, la cultura lo hará. La agenda LGTB, el movimiento de pride, de orgullo, para engañar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y robar su identidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué estás haciendo tú como padre de familia? ¿Estás discipulando a tus hijos? ¿Estás poniendo límites? ¿Estás cuidando lo que ven? ¿Lo que los influencia? La palabra de Dios nos dice que nadie nos engañe. Y todo puede empezar de una forma inocente, a través de una pequeña mirada, de curiosidad, de un pequeño texto, de una sonrisa. Tenemos que cuidarnos, cuidar nuestro corazón, porque nuestro corazón se deleita en el pecado. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos, de ponerle filtro a nuestros pensamientos. Tenemos que huir del pecado. Tenemos que arrepentirnos si has practicado cualquier tipo de este pecado, de venir a Cristo, porque que solo Cristo ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Y quizá aquí haya alguien que se siente que el pecado de la inmoralidad sexual es más fuerte que él
y que nunca va a poder salir de esto. Pero tu esperanza no puede estar en tus propias fuerzas o en tu propia voluntad, sino en el poder de Cristo, en el Evangelio. No escondas tu pecado, no luches solo, confiésalo delante de Dios y busca ayuda. El Proverbio 28:13 dice: el que esconde su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y lo abandona hallará misericordia. El Evangelio es eso, es esperanza en Cristo para traer libertad, para traer paz, para traer consuelo y para poder vivir en una vida plena que agrade a Dios. Pero solo a través de Cristo podemos lograr esto. Así que corramos a Cristo y peleemos la buena batalla de la fe y que podamos caminar en santidad y en pureza en todo lo que hagamos. Amén. Muy bien, pongámonos de pie.